Hola gente, bueno, este es el cuarto audio y arranca en el 3.2 hacia dónde van las sociedades. Bien, tienes las cuatro perspectivas. Los Lenski te dicen que la evolución del ser humano va a estar condicionada por la tecnología como siempre, ¿de acuerdo? Por tanto, el progreso tecnológico es el que va a marcar hacia dónde vamos a ir. Marx te dice que el capitalismo, que ha condicionado tanto nuestra vida, en su afán de buscar un beneficio constante y de generar muchísima riqueza para un porcentaje muy pequeño de la población, va a generar su propia destrucción. Y él entendía que sí o sí caminábamos hacia el comunismo, cosa que se iba a implantar de forma violenta. Bien, Max Weber, te dice que en el fondo, pasados los años, el gran impulso de imponer normas racionales, va a anular la creatividad humana. Mientras que Emil Durkheim te dice que el gran peligro que nosotros tenemos es el inverso. El eliminar todas las normas puede empujar a la sociedad a vivir en la anomía, cosa que imposibilitaría vivir en grupo. Si cada cual hace lo que le da la gana, estamos perdidos, ¿sí? Luego, para cerrar esta unidad, os puse algunos datos que figuran en el manual que yo estoy usando, ¿no? ¿Qué es lo que te dice ese manual? Que hacia el 2005 la población mundial ya alcanzó los 6.400 millones de personas y seguimos aumentando. Esto genera el gran problema de si somos demasiadas personas para el nivel de carga que puede sostener el planeta. Es decir, ¿el planeta puede alimentar a toda esta burrada de gente y más? Esa es una incógnita. En la actualidad tenemos, o a partir ya del 2005, unos 200 estados. Y fíjate que no se equipara en nada con las lenguas. Tenemos más de 10.000 lenguas diferentes. Muy poquitos estados y muchas lenguas diferentes. Esto significa que hay un montón de naciones que no tienen estados. Naciones entendidas como grupos de personas que hablan un idioma, pero que pertenecen a un estado que habla otro idioma. Esto genera un gran problema a nivel político, ¿sí? Actualmente hablamos de países a nivel económico que clasificamos en tres: los de rentas altas, los de rentas medias, los de rentas bajas, ¿sí? Si son de rentas altas, son países industrializados que controlan la riqueza del planeta. Si el planeta es de recursos limitados, ¿sí?, obligatoriamente tiene que haber un cierto número de países pobres para que pueda haber un país rico. Bien, mientras esto no cambie, la pobreza en tu planeta no va a desaparecer. Luego tienes países de rentas medias. Estos son aquellos que tienen una industrialización limitada, pero tienen gran desigualdad social dentro de sus propias fronteras. Aquí tendrías, por ejemplo, el caso de Brasil. En las grandes ciudades hay gente que vive realmente muy bien, pero lejos en la campaña simplemente no tienen nada. Luego tienes los países de rentas bajas, donde estaría Paraguay. Son países que están muy, muy poquito industrializados y la pobreza es la norma más generalizada. Cuanto más te alejas de la capital, más pobreza puedes ver, pero en la misma capital ya puedes ver a gente viviendo con una pobreza extraordinaria. Bien, ¿cómo medimos las diferencias entre países? Con el índice de desarrollo humano, que es el cruce de otros índices. Bien, por tanto, ese índice de desarrollo humano es un índice indirecto y se basa fundamentalmente en calcular la longevidad, que va ligada a la esperanza de vida al nacer, saber o conocer el nivel de escolarización, es decir, cuánta gente tienes que sea analfabeta siendo adulta y cuánta gente menor de edad tienes matriculada en la escuela. Y luego tienes cómo se miden los estándares de calidad de la vida de la población en general. Eso está ligado a la renta per cápita. Recuerda que la renta per cápita surge de dividir el Producto Interno de un país entre su población. El Producto Interno de un país, el Producto Interno Bruto de un país, es la cantidad de riqueza que un país produce en un año. Bien, y ya lo último es el vocabulario de las dos unidades anteriores, que son las palabras más destacadas de ello, ¿sí? Que eran positivismo, datos cuantitativos y cualitativos, cultura, socialización y conductivismo. Si tú estás hablando de positivismo, hablas del método que empleaba Augusto Comte para intentar comprender una situación recabando exclusivamente datos numéricos. Si tú hablas en la actualidad de cómo quieres entender una realidad, necesitas distinguir entre datos cuantitativos y cualitativos y recabarlos todos. Si son los cuantitativos, son los números. Si son los cualitativos, son las opiniones de los protagonistas de esa situación. Recuerda el ejemplo de la escuela que hemos visto 1.000.000 de veces, ¿sí? Si yo quiero contar los datos cuantitativos de una escuela, es número de estudiantes, número de docentes, número de gente de la limpieza, número de sillas, mesas, aulas, etc. Si yo voy a los cualitativos, son las opiniones. Opiniones del docente sobre cómo es la escuela, opiniones del estudiante sobre cómo es la escuela, opinión del papá sobre cómo es la escuela de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya casi
terminamos, ¿sí? Si hablas de cultura, estás hablando de un conjunto de saberes, creencias y objetos propios de un grupo humano. Si son creencias, es la parte inmaterial, es la parte abstracta. Puede ser un idioma, ¿sí? Si tú hablas de objetos, es la parte material, es aquella que tú puedes palpar. Bien, puede ser una guampa, puede ser cualquier cosa por el estilo, cerámica, etcétera, etcétera. Si yo voy a socialización, es un proceso de aprendizaje que permite que se transmita el saber desde los más adultos hasta los menores, ¿de acuerdo? Eso condiciona el tipo de persona que tú vas a ser. Y se divide en dos etapas, la primaria y la secundaria. Y el último término, si tú hablas de conductivismo, estás hablando de lo que usaba J.B. Watson. Él defendía que la conducta de una persona puede ser modelada en base a estímulos positivos o negativos. El niño se comporta correctamente, premio. El niño no se comporta correctamente, castigo. Esto funciona tanto con niños como con adultos. ¿De acuerdo? Hasta ahí llega nuestro examen. Saludos, chao, chao.